¿Aló? Ahí está. Buenas tardes. Damos entonces inicio a esta asamblea plenaria, donde en primer lugar se van a recoger las conclusiones obtenidas de las mesas de trabajo. Para ello vamos a solicitar a una representante de cada mesa que exponga en no más de 10 minutos, ojalá, y una vez finalizadas todas las exposiciones, como dijimos anteriormente, daremos un espacio para comentarios y observaciones. Entonces, partimos con la representante de la mesa número 1, Género, Interseccionalidad y Discapacidad en la Justicia. Lidia Pos. No sé. La mesa número 1 trabajó con el tema de interseccionalidad y discapacidad. Y bueno, partimos conversando acerca del concepto, ¿no? Y llegamos a una conclusión bien doméstica, pero que nos satisfacía en términos de comprensión lo más sencilla posible, diciendo que es la multiplicidad de factores que posicionan a una persona en un lugar y un tiempo preciso, pero que determinan de alguna manera la accesibilidad a la justicia, lo que resulta de extraordinaria importancia de abordar con acento en la experiencia que las magistradas tenemos en nuestra labor diaria y en la necesaria densidad normativa en la que hay que afirmarse. Esto respecto tanto de las políticas internas como externas de los poderes judiciales que propicien en definitiva alcanzar este objetivo de la igualdad. Y nos parecía que la primera tarea era definir y tomar conciencia acerca de cuáles son los sistemas que tenemos cada uno en nuestros países, haciendo una distinción entre aquellos sistemas de corte asistencialista versus aquellos sistemas que han ido poco a poco accediendo a una mayor autonomía de las personas con discapacidad. Una segunda tarea era reforzar en el análisis interpretativo que lleva a la solución de los casos concretos, por ejemplo, el sistema de convencionalidad de los derechos humanos y hacer una aplicación concreta de los acuerdos internacionales que existen sobre materia de discapacidad, con énfasis en los principios de dignidad humana, igualdad y no discriminación, y en particular del principio de la progresividad de los derechos sociales y económicos, con los ejes que ya señalamos de igualdad y no discriminación, y además de diversificación en relación a un grupo. Y el tercer desafío constituía en hacer propio y promover lo que es el protocolo iberoamericano propuesto en la 17ª Cumbre Judicial Iberoamericana, que a propósito de la discapacidad establece buenas prácticas en aspectos jurisprudenciales, pero también en trato preferente y sensible en un marco de respeto y dignidad con el cual todos y todas debemos crecer. Y recoger de esta manera estos principios generales para la consideración de los juzgadores y las juzgadoras con el abordaje de la discapacidad a partir del modelo social de derechos humanos, mayor protección de los derechos de las personas con discapacidad con el principio pro persona, igualdad y no discriminación, accesibilidad, respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual y la libertad para tomar las propias decisiones, es decir, la independencia de las personas, la participación e inclusiones plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia, aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y condición humana, y el respeto a la evolución de las facultades de niños y niñas con discapacidad y el derecho a preservar su identidad. De manera que entendíamos que el reconocimiento de la discapacidad como parte de la diversidad humana, así como el reconocimiento de que las personas con discapacidad tienen mucho que aportar a la sociedad, deben ser tomados en cuenta en la adopción de las decisiones que por algún motivo les afecten, asumiendo ellas mismas sus decisiones personales sin la influencia de terceras personas y la responsabilidad de las consecuencias de sus decisiones, lo cual incide en la concreción de su plan y calidad de vida. De manera que, haciendo un resumen chiquitito, los tres énfasis son, primero, tomar conciencia de cuáles son los sistemas que tenemos, segundo, cómo introducimos
los tratados internacionales y las convenciones que existen sobre el tema de la discapacidad. Y cuarto, la adopción del protocolo iberoamericano, donde estas buenas prácticas nos permiten no solo juzgar de mejor manera, sino también resolver incluso situaciones de tipo práctico o materiales, como el acceso a los edificios y otros. Muchas gracias. Vamos a la mesa número 2, buenas prácticas de atención a las mujeres de la comunidad LGBTI en la Administración de Justicia. Bueno, me pidieron que relatara el trabajo de la mesa, que estaba compuesta por doña Eva Camacho Vargas, magistrada del Poder Judicial de Costa Rica, doña Macarena Rebolledo Rojas, jueza del Poder Judicial de Chile, Juana Méndez, magistrada del Poder Judicial de Nicaragua, Valentina Contreras Orrego, abogada del Poder Judicial de Chile, Rodrigo Jiménez Sandoval, programa Mujer, Justicia y Género y la NUD, y la que habla. Sacamos para nomenclatura, entendemos, como se nos pidió que habláramos de las mujeres, cuando hablemos de orientación sexual, entiéndase que no estamos haciendo una referencia a las lesbianas, y cuando hablamos de transexuales, de preferencia a las transexuales femeninas. Teniendo en consideración el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación y desde la perspectiva de la interseccionalidad y el reconocimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales, se han identificado las siguientes buenas prácticas de atención a las mujeres de la comunidad LGTBI, que se entiende lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, en la Administración de Justicia. Primero, reconocer identidad de género para las transexuales. Por ejemplo, ¿cuál es su nombre? ¿Qué dice su DNI? Puede decir Rosa Pérez, legalmente Ramón Pérez. El nombre legal debiese ser un alias y no al revés. Se debe registrar el nombre social o de alma, además del nombre legal. Otorgar trato de pronombre femenino o masculino según sea su expresión de identidad de género. Segundo, adecuar el sistema carcelario en diversos aspectos, por ejemplo, en materia de infraestructura, de tal manera que no haya una segregación por exclusión, sino que de integración y, en lo posible, según su grado de peligrosidad social y compromiso delictual, más no por su homosexualidad o por su transexualidad. Tercero, la segregación penal, ya lo acabo de decir. Cuarto, en materia civil, laboral, familia, niños, niñas y adolescentes, es importante que no se altere el onus probandi en razón de la orientación sexual y la identidad de género de alguno de los intervinientes. Quinto, en materia de niños, niñas y adolescentes, en todos los asuntos donde se discutan sus derechos se debe respetar su voluntad, es decir, la autodeterminación, que implica la dignidad y la libertad en cuanto a su orientación sexual y expresión de género, basada en su autonomía progresiva. En razón de lo anterior, esta mesa finaliza su trabajo con las siguientes conclusiones. A. Es necesario capacitar al personal judicial en todo nivel. Para ello se requiere cumplir el fallo Atala-Rifo en materia de capacitación permanente de funcionarios públicos y judiciales en diversidad sexual, identidad de género y derechos humanos. Esto, por control de convencionalidad, se hace extensivo como corpus juris de derechos humanos a todos los países latinoamericanos que hayan suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos. B. Se recomienda adoptar como fuente de interpretación y aplicación los principios de Yogyakarta de 2006. C. Se recomienda la adopción por los estados participantes del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, generado por la Corte Suprema de la Nación Mexicana. Este protocolo se lanzó el 18 de agosto de este año. Se puede sacar online, está disponible en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, y al respecto tiene en su índice, que por razones de tiempo lo reprodujimos en este evento, en que habla del... Ups, me perdió. Aquí está. El marco conceptual y jurídico de la diversidad sexual,
la terminología y conceptos básicos que entendemos cuando hablamos de gay, lesbiana, transexual, intersexual, bisexual, los estereotipos más comunes sobre las personas con las siglas LGTBI, consideraciones generales para los y las juzgadoras y el marco jurídico de la realidad mexicana. El desafío sería que cada país lo adecúe a su normativa interna. También el presupuesto y derechos transversales, herramientas y jurisdicciones básicas sobre el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la igualdad y no discriminación. 3. Consideraciones para quien imparte justicia. Se refiere al sexo registral y la identidad de género para las personas transexuales, la vida familiar, el trabajo, las detenciones arbitrarias, la violencia y el acceso a la justicia, la salud, la libertad de expresión y asociación y la educación. Punto D de las conclusiones. Se recomienda que en las estructuras orgánicas de los poderes judiciales no se discrimine en la gestión o recursos humanos para el acceso a los cargos, prevenir y erradicar el acoso y la violencia que sufren las personas funcionarias en razón de su orientación sexual o identidad de género. Y respecto de la sugerencia que hace la mesa para el próximo encuentro, evaluar la aplicación del protocolo que ya se señaló de actuación para quienes imparten justicia, generado por la Suprema Corte a niveles nacionales. Ese sería el desafío. Muchas gracias. A la mesa número 2. Y continuamos con las conclusiones de la mesa número 3, Mujeres Migrantes frente a la Justicia. Bueno, muy buenas tardes, queridas compañeras de este encuentro. En la mesa número 3, en la que me correspondió estar, trata este tema que, como ya todos sabemos, es de suma relevancia a nivel internacional y ahora que está tan de moda, o por lo menos en cuestionamiento, el tema de los derechos humanos. Y en el tema de los derechos humanos, el respeto a estos en la población migrante y sobre todo en el tema de las mujeres, que son los grupos más vulnerables, entre estos, las niñas y niños y las mujeres en el tema migratorio. Como todas y todos sabemos, la migración normalmente no es voluntaria. Las mujeres migrantes acceden a quedan en esta condición por necesidad muchas veces, por efecto de las guerras, de los conflictos armados, por efecto de necesidades económicas y muchas veces por huir de la violencia intrafamiliar. Hoy nos ha apoyado en la mesa de trabajo la doctora Ana de España y nos ha contado sobre su realidad, la realidad a nivel de España y a nivel europeo. Y sin duda nos coincide fácilmente con lo que establece, dice un estudio reciente del 2013 de la OIT, que 232 millones de migrantes internacionales viven fuera de su país en todo el mundo, lo cual eso lo revelan estas estadísticas de las Naciones Unidas. Es sin duda, ya con solo ver este número, nos damos cuenta del problema que estamos viviendo y que están viviendo las mujeres a nivel mundial. A ver. Tenemos, bueno, la mesa estuvo integrada por Ana María Ferrer García, magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de España, que fue la ponente, Sandra Lisset Ibarra, consejera de Estado de Colombia, Silvia Rosales Bolaños, de Nicaragua, magistrada de la Corte Centroamericana de Justicia, Patricia Fruenzalia, magistrada del Segundo Tribunal de Trabajo de Santiago, directora de Magistradas Chilenas, y mi persona. También Marisa Ojeda, abogada de la Dirección de la Corte Suprema de Justicia de Santiago. Como les estábamos señalando, hay datos espeluznantes, diría yo, porque, por ejemplo, si hacemos una mirada a los números, nos encontramos lo siguiente.
tenemos que 7.6 millones de nuevos desplazados se dieron en el 2012. De esos, 1.1 millones de nuevos refugiados, 6.5 millones de personas desplazadas por primera vez dentro de sus fronteras, 23,000 personas al día forzadas a huir, a abandonar sus casas, 35.8 millones protegidos por el ACNUR, que comprenderán que entre estos las mujeres en esa condición son sumamente vulnerables, fácil presa de muchos abusos. 10 millones de apátridas, 80% de refugiados fueron acogidos por los países en desarrollo, 72 de estos, y la cuarta parte en desarrollo de esos países. 49 países menos desarrollados daban asilo a 2.4 millones de refugiados, lo cual nos va dando una perspectiva de la situación tan crítica que pasan estos grupos. El Fondo de las Naciones Unidas, en el reporte anual del año 78 sobre el estado de la población mundial, focalizó temas de interés contemporáneo y en el mes de septiembre presentó del 2012 su último informe titulado Hacia la esperanza, así lo tituló, Las mujeres y la migración internacional. Vamos bien ahí, sí. En el que exhortó a los gobernantes mundiales a realizar políticas que tiendan a reflejar y proteger los derechos humanos de las mujeres migrantes. Como pueden ver, ya se están ocupando estos organismos, dándose cuenta de la situación tan precaria y tan impactante en el tema social, en el tema económico de esta población. Sin duda alguna, el tema de la migración lo hemos visto en forma, quizá diría yo, peyorativamente. No nos estamos dando cuenta, o por lo menos perdemos de vista muchas veces, que el mundo está compuesto de ir y venir de gentes que buscan nuevas oportunidades y por las razones que anteriormente expuse. En razón de toda esta problemática y conociendo las experiencias de lo que han hecho en España y la Unión Europea, nosotros, la mesa de trabajo, estuvo de acuerdo por unanimidad hacer las siguientes propuestas que hemos pedido a la organización que se incorporen en la declaración. ¿Y por qué hemos pedido que se incorporen a la declaración? Porque ya basta de que nos ocupemos solo de dialogar, de discutir, de reflexionar, hay que tomar acciones. ¿Cuáles han de ser esas acciones? Proponemos las siguientes 6 recomendaciones. Instar a los países y órganos de justicia aquí representados a procurar la asistencia legal gratuita a todas las mujeres migrantes, regulares e irregulares, y refugiadas para lograr el verdadero acceso a la justicia en cualquier tipo de procesos donde se discuta la violación de sus derechos humanos, laborales, entre otros. ¿Y por qué esto? Esto tiene una justificación, porque el acceso a la justicia no es solo la oportunidad de que lleguen y que se les atienda, es que tienen que tener una asistencia técnica, porque una mujer migrante que tiene una condición de violación de sus derechos en cualquier ámbito, ya sea penal por lo menos lo tenemos cubierto en países como Costa Rica, entre otros, con la asistencia legal, pero la asistencia legal está dada para el ofensor y no para la víctima. Tenemos algunas estrategias institucionales en mi país, entre otros, pero que todavía eso no es suficiente. En el campo del derecho de familia, lo tenemos que hay, por ejemplo, en Costa Rica tenemos la asistencia en pensiones alimentarias, en violencia doméstica, pero no en el resto de los conflictos. En materia laboral tenemos proyectos pilotos, pero muy incipientes, todavía falta. Y por lo que conversamos en la mesa, esto es una constante. Entonces, es necesario que para lograr el verdadero acceso a la justicia se cumplan algunas acciones. Y tenemos, por ejemplo, en Costa Rica también,
Les comentaba a las compañeras de mesa, tenemos políticas de acceso a la justicia que desarrollan con base en las reglas de Brasilia. Tenemos políticas de acceso a la justicia en el tema de migrantes y refugiados, que ese es el tema que hoy nos convocó en la mesa. Tenemos el tema de políticas de la que ya expuso la magistrada doña Eva Camacho, entre otras. Entonces sí, pero esas políticas tenemos que concretarlas. ¿Cómo se logra ese verdadero acceso? Con una asistencia técnica, entre otros factores a considerar. Segunda recomendación, instar a los países y órganos de justicia aquí representados a implementar una orden de protección internacional a las mujeres víctimas de cualquier clase de violencia de género en todos los países iberoamericanos. Se propone como criterio orientador y de buena práctica el que representa la Orden Europea de Protección, que está basada, según nos ilustró la señora de España, en la Ley 23 del año 2014, del 20 de noviembre de ese año, es el reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea y que tiene establecido que la resolución penal que puede adoptar la autoridad competente de cualquier Estado miembro en relación con una medida de protección previamente adoptada en ese Estado, por la que faculta a la autoridad competente de otro Estado miembro para adoptar las medidas oportunas a favor de la víctima o posibles víctimas que se encuentren en peligro cuando se haya desplazado de su territorio. Porque recordemos también que el tema de la mujer migrante la expone a otros riesgos, como el tema de la trata, como el tema de la prostitución, entre otros, y que también esa población, por lo vulnerable, llega al país de destino a realizar cualquier actividad que le permita algún desarrollo económico para sobrevivir, más si lleva a sus hijos que dependan de ella. La tercera recomendación es instar a los países y órganos de justicia aquí representados a impulsar una acción positiva en la política migratoria con una perspectiva de género que propicie la armonización de las respectivas legislaciones internas y garantice a las mujeres migrantes y refugiadas víctimas de cualquier tipo de violencia de género la regulación de su situación administrativa y laboral en el país de acogida, con el ánimo de que le permita una protección verdadera, una acción asertiva y efectiva de la justicia para resolver sus conflictos, que es sus derechos que le han sido violentados. La cuarta recomendación es instar a los países y órganos de justicia aquí representados a poner atención a la normativa legal y reglamentaria sobre inmigración y extranjería, a fin de que las mismas sean armonizadas a la luz de los derechos humanos de las mujeres e hijos en la tutela efectiva de los derechos y del interés superior del menor. Como número 5, hacemos la siguiente propuesta: instar a la Comisión de Género de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes, de Ministros de Justicia y Presidentes de Corte Suprema de Justicia para que impulsen políticas que garanticen el acceso efectivo a la justicia a las mujeres migrantes y refugiadas. Esta propuesta es de gran trascendencia. ¿Por qué? Explico. Porque es necesario que estas propuestas tengan un eco en un foro de mayor peso político. Todas y todos sabemos que es necesario llevar estas acciones a esas instancias para lograr que no se queden simplemente en el papel, porque de lo contrario se convertiría simplemente en un ejercicio de buenas intenciones y no lograr los efectos. Y sobre todo porque contamos ahora con representación femenina en esos foros y sabemos que son personas comprometidas con el tema de género y que van a ser nuestras aliadas estratégicas en estos foros. Por último, instamos a la Comisión Permanente de Equidad de Género de la Corte Centroamericana de Justicia, CICA, para que con base en sus competencias impulse acciones pertinentes para lograr el acceso efectivo a la justicia de las mujeres migrantes y refugiados. Según nos comentó la magistrada de este órgano, ahí se da un espacio propicio
para lograr efectos, porque lo que queremos son resultados. Queremos resultados tangibles, queremos que nuestras congéneres, que las mujeres migrantes a todo este nivel que estamos nosotros propiciando, acciones que les permita realmente que se les respeten sus derechos humanos, que se les respeten sus derechos laborales, que se les respeten sus derechos en todos los ámbitos. Entonces tenemos un gran compromiso como magistradas de los altos instituciones de donde provenimos, que tenemos esa voz de esas que no tienen voz. Queremos y necesitamos que nuestro esfuerzo, que todo el esfuerzo que se ha hecho a nivel de los diferentes encuentros y de este último, pues que tengan un resultado. Eso es en fondo lo que queremos, y en la mesa número 3 hacemos esas propuestas y esperamos contar con el apoyo de todas ustedes para que se pueda llevar a nivel de la declaración. Muchas gracias. Vamos entonces con las conclusiones de la mesa número 4, implementación del convenio 169 desde una perspectiva de género en la Administración de Justicia. Bien, en esta mesa número 4 tuvimos nosotros para la ponencia a la magistrada Cintia Armijo Paz, magistrada del Tribunal Agroambiental de Bolivia. La que habla, Rosa Egnen, ministra de la Corte Suprema de Chile. Tuvimos a María Geraldina Aguirre Belmar, secretaria del Juzgado Mixto de Peumo, directora de la Asociación de Magistradas Chilenas, como relatora, pero no está. Alicia Candia, asesora jurídica de la Unidad de Violencia de CERNAM. Bueno, en este tema de implementación del convenio 169 desde una perspectiva de género, en la Administración de Justicia se plantearon como lineamientos generales del problema los siguientes. Primero, en el tema de implementar el convenio, cuando se aplique la legislación nacional, como idea fuerza está que debe considerarse siempre su cultura. Segunda idea fuerza, para los efectos, ahora sí, del tema medular de la ponencia, que era de la magistrada experta y del Tribunal Agroambiental de Bolivia, se hizo hincapié en el artículo 22 del convenio, que recoge la obligación de prestar especial atención a grupos vulnerables, con particular mención de las mujeres. Situación del acceso a la tierra en Bolivia. Esto fue parte muy importante de la ponencia a la que pudimos acceder hoy día, punto central, diría yo, de la ponencia, y es que se nos explicó que existen hoy día en Bolivia una serie de normas que tienden a favorecer el acceso también de las mujeres a la tierra, sobre todo respecto de la titulación de tierras, aunque en propiedades colectivas, y tiende a invisibilizarse la situación de las mujeres porque la tierra es conjunta. Nos explicó que esto ha ocurrido después de la implementación de la Ley de Reforma Agraria en el país. Y respecto de esta exposición surgió como primera eventual conclusión la siguiente: que para que este derecho al que pueden acceder las mujeres no sea solo formal, o sea, que se agote con la sola obtención de un título en su mano, es necesario establecer mecanismos para que las mujeres de pueblos originarios puedan de verdad disponer y beneficiarse de modo efectivo de su derecho sobre la tierra, porque hay muchas declaraciones que son solo programáticas y lo que a ella le hubiera gustado que se vea en la realidad es que estos derechos se hagan efectivos. En cuanto al segundo tema de la problemática de violencia de género, se analizó la pugna que existe, que pudiera existir, entre las disposiciones del convenio 169 en cuanto ordena respetar en las decisiones judiciales las costumbres, cultura de pueblos originarios versus el derecho de la mujer a no ser víctima de violencia, elemento este último que está recogido en nuestra ley de violencia intrafamiliar cuando impide un término de estos conflictos que llegan al nivel de delito,
por la vía de los acuerdos reparatorios. ¿Y por qué nuestra ley impide estos acuerdos reparatorios? Porque se parte de la base, así se ha dicho, que la persona víctima de violencia, que incluso ha llegado a alcanzar los niveles de delito, no está en condiciones de igualdad para poder negociar. Entonces, esto como segunda opción en este caso estaría dar preferencia a la cultura originaria solo en la medida que ello no pugne con los derechos humanos fundamentales reconocidos a la mujer por las convenciones internacionales. O sea, un primer aspecto es ver si de verdad hay una colusión y si de verdad el tema se soluciona decidiendo qué norma prima sobre la otra, o si el problema consiste en analizar y llegar a descubrir en qué consisten estas excepciones que el propio convenio establece en cuanto a que se dará preferencia a la cultura originaria en la medida que no pugne con los derechos fundamentales reconocidos a la mujer en convenciones internacionales. También conversamos que a lo mejor ninguna de las dos podría ser correcta, a lo mejor una integración de todas las normas en base a ideas, fuerzas y parámetros fijos, como podría ser, por ejemplo, que en todos los casos se mirara que estuviéramos en presencia de una verdadera reparación, que de cualquier manera hubiera, entre comillas, un castigo para el culpable, que no siempre pudiera significar una sanción corporal, privativa de libertad, sino que también un castigo más bien de resocialización. A lo mejor no consistiría solo en optar por una de las dos. Y en este contexto entonces, y ya como raciocinios conclusivos frente a la problemática que fue presentada, estuvo el reconocimiento de que una determinada cultura, cuyos parámetros deben respetarse en las decisiones judiciales, nunca debe obstar al respeto de los derechos humanos de las mujeres, debiendo sí en cada caso considerar las particularidades del mismo. También ya como otra conclusión sería generar instancias de diálogo, procesos consultivos que sí han sido tomados muy en serio por la doctrina y conversatorios con participación de la justicia ordinaria y otros operadores del sistema con las comunidades de los pueblos originarios. Y ya medidas más concretas, conclusivas también, disponer que en cada región jurisdiccional existan intérpretes que expliquen a las usuarias los procedimientos en su lengua originaria. Y finalmente, disponer también de facilitadores culturales como asistencia técnica en temas de cultura originaria y de género. Así como hoy día existen equipos periciales para otras materias, consideramos que con mayor razón debería haber equipos de facilitadores culturales para poder orientar, ¿no es cierto?, el criterio de los jueces al momento de la decisión. Esas serían las conclusiones. Agradecemos a la ministra Egnem y continuamos con las conclusiones de la mesa número 5, perspectiva etaria en el acceso a la justicia, niñas, jóvenes y mujeres adultas mayores. Bien, nuestro grupo estuvo conformado por magistradas de la República Federativa de Brasil, la doctora Carmen Lucia, que hizo la ponencia, y también por magistradas de Colombia, de la Argentina, de Chile, de Paraguay. Y bueno, les voy a leer, nosotros llegamos a hacer algunas identificaciones de una especie de diagnóstico de lo que estaba ocurriendo y luego se hicieron sugerencias de las acciones que pudieran ser emprendidas. Les voy a leer estas conclusiones.
Se dijo primeramente que los instrumentos del análisis jurídico tradicional hacen que la identidad de una persona sea fragmentada en distintas categorías, pero la interseccionalidad nos muestra cómo opera la interacción de múltiples marginalizaciones que no se pueden desmontar, ya que se refuerzan mutuamente. Eso de un modo general. Luego, al hablar de las mujeres o la condición de las niñas y adolescentes, se habló que es una realidad que la experiencia de la edad define lo que significa, de la edad adulta, define lo que significa ser una mujer, y que la experiencia de ser varón define lo que es ser niño. Entonces, este proceso de socialización infunde un sentimiento de superioridad en los varones respecto de las mujeres. Pero paralelamente a ello también a las niñas y a los adolescentes se les emancipa, o sea, se les desprotege artificialmente. Se dijo que las adolescentes representan el rostro de la pobreza y la falta de recursos, adolescentes y niñas, en muchos países. Se ignora el hecho de que las niñas se enfrentan a mayores pérdidas en su bienestar e integridad corporal, como el embarazo prematuro, la explotación sexual, el abuso, la ignorancia del funcionamiento de sus propios cuerpos y las exigencias de la sobresexualización de su imagen. Abusos sexuales de las niñas han tenido en los últimos años un aumento importante. Los sistemas de sanciones sociales, familiares, escolares y también del propio sistema de justicia tratan diferenciadamente a varones y niñas en desmedro de los derechos de estas, castigando con más rigor conductas similares. En cuanto a las adultas mayores, se dijo que las adultas mayores enfrentan mayores obstáculos que sus homónimos varones en cuanto a la satisfacción de sus necesidades más acuciantes, como los recursos de subsistencia, el acceso a la salud, al cuidado, a la asistencia y a la vivienda. El maltrato en la tercera edad para las mujeres también está diferenciado. Las mujeres sufren maltrato psicológico incluso por las propias mujeres de la familia o con las cuales se vinculan. También se señaló que las mujeres adultas son más susceptibles a sufrir vulneraciones que sus homónimos varones. Hay una cifra negra muy importante de trabajo no remunerado que cumplen las adultas mayores y ellas tienen una mayor dependencia del grupo familiar, hijos, por ejemplo, ya que no han tenido unos empleos remunerados con anterioridad y por lo tanto carecen de pensiones en la mayoría de los casos, y esta dependencia del grupo familiar hace que el grupo familiar les encargue las tareas domésticas y de cuidado de los niños, y se dijo entonces que representan trabajadoras de servicio doméstico sin derecho con situaciones signadas por la explotación. Las mujeres adultas se enfrentan también a dificultades respecto de las prestaciones de pensiones, alimentos y medicamentos y muchas veces son sujetas de hurtos en las pensiones, tanto por parte de los propios familiares, si es que tienen pensiones, tanto por parte de los propios familiares como perpetrado por personas terceras que fungen de cuidadoras o de asistentas. Se señaló también que muchas veces, en muchos casos, las nuevas tecnologías significan para las personas adultas mayores, especialmente las mujeres, una profunda deshumanización de los sistemas de atención. La condición etaria, combinada con los factores de género, entonces se concluyó, produce una situación general de mayor vulnerabilidad y la violencia sigue siendo una constante en la experiencia de todas las mujeres, pero en especial en las niñas y adultas mayores, cuya edad y condiciones a ellas asociadas las sitúan niveles de mayor incidencia respecto de la violencia. Los delitos sexuales son más marcados y más frecuentes en niñas y adolescentes y en adultas mayores que en sus homónimos. Luego se hizo una mirada hacia los sistemas judiciales y los sistemas de atención y se dijo que el acceso a la justicia no es solo llegar a los órganos jurisdiccionales, sino que constituye principalmente una respuesta judicial adecuada y el acatamiento y cumplimiento de las decisiones que se toman dentro del sistema. Y por lo tanto, cuando esto no sucede,
y muy a menudo no sucede, podemos decir que el maltrato viene desde el propio Estado enfrentándonos a una situación de violencia estructural o institucional. Se señaló también que falta que los sistemas educativos asuman la responsabilidad de cambiar y reformular las concepciones androcéntricas que signan todas estas conductas. Se mencionó que no existen protocolos de atención diferenciados para niñas y adultas mayores en el sistema de justicia, y también se señaló que muy a menudo se dan prácticas culturales indebidas dentro de las decisiones de los jueces, es decir, que las prácticas culturales permean las decisiones de los jueces de un modo excluyente respecto de las niñas, adolescentes y las adultas mayores. Ahora, las recomendaciones se dirigen a lo siguiente. Primero, visibilizar las posiciones de exclusión agravada que sufren las personas en razón de la combinación del sexo y la edad. Se dijo que la vulnerabilidad debe ser atendida de manera integral con participación social, es decir, coordinadamente entre todos los agentes sociales. Se sugirió que hay que subsanar las situaciones de exclusión basadas en la cultura y en las costumbres, aunque esto puede muy bien rebasar la actividad propia de la judicatura, pero que las prácticas culturales que se oponen al disfrute de los derechos no deben ser admitidas como justificativos o regulatorios de las conductas, y mucho menos como justificativos o regulatorios dentro de las sentencias. Se propuso un replanteo y la reingeniería de las estructuras del sistema de justicia para atender estas necesidades especiales que combinan los factores de exclusión de edad y sexo, y que la jurisprudencia debe hacerse eco de todo esto. La armonización de los procedimientos para favorecer la atención de niñas y adolescentes y adultas mayores debe privilegiarse, y se deben combinar la eliminación del adultocentrismo con la eliminación de los sexismos. Lo mismo ocurre con la eliminación del concepto de prescindibilidad que sufren las adultas mayores y los conceptos de sexismo. También se sugirió que la judicatura tiene que articularse con otros poderes del Estado para obtener mejores resultados, y que el Poder Judicial los poderes judiciales necesariamente deben tener políticas públicas y tener indicadores para generar datos fiables sobre los cuales tomar sus decisiones, indicadores que sirvan para demostrar estas posiciones agravadas de vulnerabilidad. Luego se sugirió también que hay que promover los servicios de divulgación y que las políticas de género se deben hacer desde las instituciones hacia las otras instituciones, desde el Poder Judicial y los otros poderes, de un modo armonizado. Y finalmente se dijo también que el sistema de justicia no debe fragmentar la experiencia de las mujeres, sino atender sus problemas de forma integral. La jurisprudencia debe conjugar armónicamente los distintos instrumentos de protección de derechos humanos, apoyándose en sus puntos complementarios y no verlos como conflictivos o contradictorios. Una línea jurisprudencial coherentemente armonizada, se dijo, es una herramienta poderosa para producir cambios. Esos son los aportes. Creo que si el grupo me corrige o falta alguna cuestión, creo que eso fue lo que se discutió. Muchas gracias. Agradecemos a la magistrada y continuamos con las conclusiones de la mesa número 6, Mujeres afrodescendientes ante la justicia patriarcal. Buenas tardes. La mesa de nosotras estuvo integrada de Colombia por María Victoria Calle, Olga Valle de La Hoz, Margarita Cabello Blanco y María del Rosario González Muñoz. De República Dominicana, Rosario Graciano de los Santos. De Cuba, Rufina Hernández Rodríguez, quien fue la ponente. Y de Panamá, quienes habla Lourdes González Mendoza del Tribunal Electoral. Nosotras hemos sido bastante breves en nuestros comentarios y conclusiones y recomendaciones.
Iniciamos con mencionar que las reglas de Brasilia incluyen a las afrodescendientes dentro de los grupos vulnerables por su origen y color de piel. Todas nuestras culturas latinoamericanas tienen en sus genes algo de afrodescendientes por considerarse que la humanidad es originaria de África. Allí intercambiamos frases y expresiones de nuestros respectivos países, como que en República Dominicana se dice que todos tenemos la negrita detrás de la oreja, la negritud detrás de la oreja. En Panamá decimos que cada quien tiene su abuela guardada en el closet y que se asoma un poquito más que otra, como en mi caso. Y bueno, respecto del estudio de ADN hecho en Cuba, se evidencia que todas sus mujeres son afrodescendientes y por ello no se las discrimina por razón de etnia, sino por el simple hecho de ser mujer. En República Dominicana tuvimos la experiencia de contar con la participación de Rosario, quien conversó y compartió con nosotras el tan comentado fallo de la Corte Constitucional de República Dominicana, la sentencia 168-2013, con la cual se retiró la nacionalidad dominicana a personas nacidas en el territorio de este país, porque en virtud de una reforma del 2010 de la Constitución, cambió del ius solis por el ius sanguinis. En consecuencia, aquellos que no fueron inscritos en el documento legal, con el documento legal, o sea, la cédula de identidad, sino con documentos como los pasaportes haitianos u otro carnet de trabajadores de la zafra de caña de azúcar, fueron excluidos del registro civil dominicano, aún habiendo nacido en el registro, en este territorio. Entre estos, pues, la cantidad de mujeres afrodescendientes de origen haitiano, pues, es casi el mismo 50% más de los varones. En el fallo en comento, es de resaltar que 2 magistradas de la Corte Constitucional salvaron su voto y lo argumentaron. Ellas fueron Ana Isabel Bonilla y Katia Miguelina González, colega que tuvimos el gusto de compartir y escuchar ayer en su ponencia. Ellas, con el salvamento de voto, visibilizaron lo discriminatorio del fallo y promovieron así que el presidente de la República Dominicana, el economista Danilo Medina Sánchez, propusiera una reforma migratoria integral en ejercicio de su iniciativa legislativa, que logró una ley, la aprobación de una ley que, en 3 aspectos, dice: el primero, reconoció la ciudadanía a los inscritos en el registro civil y facultó a la Junta Central Electoral a entregarles las respectivas actas de nacimiento y cédula de identidad personal, lo cual ya está en ejecución. En segundo lugar, los ciudadanos haitianos nacidos en República Dominicana que no estaban inscritos, se les permitió su inscripción en el registro civil con pruebas, a través de pruebas supletorias. Y en tercer lugar, se regularizó a ciudadanos haitianos no nacidos en la República Dominicana, pero con un determinado periodo de residir permanentemente allí, para que también con el procedimiento establecido y desarrollado posteriormente de la ley, se les permitiera, pues, acceder a su inscripción como ciudadanos dominicanos. Esta reforma se ubicó en el contexto, no se homogeneizó la situación y le otorgó a la misma un enfoque diferencial, aplicando la interseccionalidad para resolver los efectos discriminatorios causados por el polémico fallo de la Corte Constitucional. Es aquí que un político cambió para mejorar un fallo de una Corte Constitucional. Consideramos nosotras que enfocando las causas de la discriminación se logra resolver el problema. Y es así que determinamos 5 causas fundamentales. 1, reconocer que existe un problema, que existe discriminación por motivos de raza. En segundo lugar, que existe demanda de mano de obra barata por parte del país receptor, así como también no solamente por mano de obra barata, porque en ocasiones, como por ejemplo, cité yo el ejemplo de Panamá, valga la redundancia, que ahora para desarrollar las mega obras carecíamos nosotros, un país pequeño de apenas 3,5 millones de habitantes, no tenemos la mano de obra suficiente para las mega estructuras que se estaban desarrollando, y aun cuando reciben el mismo salario que la mano de obra local, hubo una gran migración en los últimos 5 años para desarrollar las mega obras en Panamá. Entonces existe, por un lado, demanda de mano de obra barata y sencillamente, por otro lado, demanda de mano de obra
sencillamente así. Y existe necesidad y búsqueda de mejores oportunidades de trabajo o de bienestar económico por parte del migrante, que es un tema que ya tocaron, y que esto a veces es victimizado pues por razones de etnia en nuestros países, el país receptor. En cuarto lugar, existe la barrera de acceso de educación por parte de las víctimas. En quinto lugar, la falta de formación y sensibilidad de género del administrador de justicia y de todos los actores, llámense esto, educadores, autoridades de policía, empleadores, sociedad civil en general. Para lograr esta sensibilidad en todos los grupos vulnerables, con acceso limitado a la justicia, es menester capacitar a las autoridades en tres aspectos fundamentales: en el plano académico o educacional, incluidos hombres y mujeres, en el plano legislativo y en el plano institucional. En cuanto a las recomendaciones, hemos señalado las siguientes. Las reglas tienen una potencialidad mayor al analizar el concepto de víctimas. No debe limitarse en el plano de lo penal. Es menester que se amplíe a las esferas de familia, de derecho hereditario, civil, entre otros, para lo cual debemos apoyarnos en otras herramientas legales y procedimentales que regulan los derechos humanos. Segundo lugar, ampliar el concepto de víctima, más allá de quien sufre el daño directo, sino también a su familia y particularmente con sus hijos en plano secundario o terciario. Debemos vincular los sujetos no vulnerables a través de su interseccionalidad, buscando ser más justos en la administración y aplicación de justicia. Es necesario, por último, superar los vestigios de justicia patriarcal agravados con las secuelas de dominación ancestral de carácter racial que transmiten de generación en generación e inculcan en las nuevas generaciones sentimientos discriminatorios que les hacen más permeables a los descalificativos y los autosometen. Muchísimas gracias. Agradecemos a la señora magistrada. Y para finalizar, escucharemos las conclusiones de la mesa número 7, Mujeres en conflicto con la ley ante la justicia. Bueno, es la última mesa, así que vamos a hacerla rapidito para por lo menos terminar con esta etapa del trabajo de cada una de las mesas. Que ha sido muy rico el trabajo de todas y ha aportado muchos elementos, por lo que en la mesa nuestra algunas cosas se van a repetir. El sistema de trabajo en nuestra mesa fue primero la ponencia de la compañera nicaragüense y luego de eso se hizo un intercambio de la situación de cada uno de los países presentes, que eran Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Chile y Uruguay. El tema era el acceso a la justicia y entonces hablamos un poco cada uno de la situación en cada uno de nuestros países, las dificultades que se tenían con respecto al acceso a la justicia de las mujeres, el trato que estas mujeres que accedían recibían de parte de los operadores, y partimos de la idea entonces de que debe capacitarse en perspectiva de género y sensibilizarse a los distintos operadores del sistema judicial. Y todo esto viene a ¿qué? A una reiteración de lo que hemos estado diciendo todos estos días, ¿no? Que las relaciones de poder se exteriorizan en el acceso a la justicia, fundamentalmente de las mujeres, por lo que cuando las mujeres acceden al sistema debe dárseles el espacio que corresponde y fundamentalmente cuando son juzgadas. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando la mujer es juzgada por la justicia, tenemos que tener presente que no solo es juzgada por el órgano de justicia, sino que también va a ser juzgada por la sociedad y por
su familia. Y por su familia fundamentalmente por la distorsión que en la familia va a crear esta situación de juzgamiento. Por eso pensamos que debían de crearse protocolos para la actuación de los magistrados en relación a las situaciones de juzgamiento de las mujeres, donde se tenga en cuenta no solo la legislación nacional, sino también las convenciones internacionales y los tratados de derechos humanos, en los cuales también están comprendidas las mujeres, obviamente. Y en todas estas convenciones y en los tratados, así como en las legislaciones nacionales, hay que tener en cuenta la condición de la mujer. Como explicaron compañeras anteriormente de otras mesas, las condiciones por su etnia, por su edad, por la pobreza, o sea, lo que las 100 reglas de Brasilia establecen como las condiciones de vulnerabilidad. Y esta situación de vulnerabilidad debe ser captada por el tribunal, debiendo solicitar para juzgar la presencia de expertos en las distintas áreas, como podría ser en el caso de las mujeres que hablen una lengua distinta a la del tribunal, la de un traductor o la de un antropólogo en el caso de que la etnia no fuera conocida por el tribunal. Por eso también pensamos que en relación a las sentencias de los jueces, en relación a las sentencias que dicten los jueces, se deberá divulgar e implementar la aplicación de la recomendación número 28 del Comité de CEDAW, en el entendido de que, según el artículo 2 de la CEDAW, ¿verdad?, los Estados partes deben ocuparse de todos los aspectos de sus obligaciones jurídicas para respetar, proteger y hacer cumplir el derecho de las mujeres a la no discriminación y al goce de la igualdad. Y a esto venía a cuento de lo que decíamos del desconocimiento de pronto del tribunal de las condiciones de vulnerabilidad de la mujer por la razón que fuese. También pensamos que sería conveniente reafirmar la necesidad de introducir la perspectiva de género en la función jurisdiccional en general y en especial en el conocimiento y fallo de los casos donde se trate de situaciones de mujeres en conflicto con la ley, en el entendido de que esto constituiría un reforzamiento de la imparcialidad de la magistratura que garantice la igualdad y el principio de no discriminación. Asimismo, como último punto, nos quedaría por decir que todos los poderes judiciales deberían introducir en sus páginas web aquellas sentencias de todas las materias que se hayan dictado con perspectiva de género. Eso permitiría colectivizar la información no solo dentro del Estado y a su vez en la colectividad jurídica internacional, que podría crear una especie de bolsa o de archivo de documentación que pudiera ser usada por los distintos países participantes o por los distintos países a los que tuvieran acceso a las páginas de otros estados. Nada más. Agradecemos la palabra a la señora magistrada. Y a continuación se ofrece la palabra por alguna observación o comentario que quisieran hacer respecto de las conclusiones de las mesas de trabajo. Bueno, continuando con... Adelante. En la mesa de diversidad, si bien se hace énfasis en el tema de mujeres lesbianas o trans femenina o
transexual para mujer, o yo agregaría bisexuales también, ¿no? Mujeres bisexuales. Yo creo que ahí hay un punto que se introduce con el tema de identidad de género de la recomendación 28, que es todos aquellos sujetos que coinciden en el tema de identidad femenina para una u otra forma, porque esta coincidencia es lo que provoca la discriminación. Creo que eso tal vez lo pueda desarrollar con mayor propiedad Alda, ¿no? Porque el mismo comité de la CEDAW ha hecho algunas resoluciones con respecto a eso, ¿no? Pero, o sea, la idea principal, disculpen, es aquí los sujetos que coinciden con el tema de la identidad o la feminidad en una sociedad, ¿no? Creo que es, no sé si queda claro, pero es, creo que se podría ampliar un poquito el concepto que toca la mesa. Eso sería uno. Y la otra que me permito hacer es en el tema de mujeres migrantes, que si bien se hace varias categorías que son migrantes, refugiadas, ¿verdad?, que son diferentes categorías jurídicas, yo creo que es importante el concepto de familias transnacionales. O sea, el concepto de familias transnacionales es de que las mujeres, aunque estén en otro país, mantienen redes de cuidado y afecto de sus hijos, ¿no? ¿Por qué creo que esto es importante? Creo que esto es importante porque quita esa idea de que se utiliza en muchos países de familias disfuncionales. ¿Y por qué lo digo esto? Por ejemplo, en el país que, en Ecuador, que eso lo podrían reafirmar las magistradas ecuatorianas, hay un profundo problema ahora de las mujeres ecuatorianas en Italia. ¿Por qué? Porque las autoridades italianas, por diferentes motivos, intervienen y le quitan el cuidado a las mujeres ecuatorianas en Italia, alegando una serie de cuestiones, alegando de que descuidan a sus hijos porque salen a trabajar y dejan a sus hijos en sus casas. O sea, hay una serie de conceptos ahí de disfuncionalidad que están ahí, pero no están el resto de su familia, porque el resto de familia quedó en Ecuador. O sea, son realidades muy complejas que realmente, y el perfil de migrante cambió mucho, porque no es que los hombres migran, en el momento en que las mujeres migran, inclusive con un proyecto personal, ellas no se desligan de las redes afectivas que quedan en sus países. O sea, no es que son familias disfuncionales, sino que son familias transnacionales que mantienen eso, inclusive las remesas, inclusive intentar traer a sus hijos, ¿no? Entonces creo que no necesariamente la única motivo de hecho es un motivo muchas veces económico, muchas veces es buscar otras condiciones, pero tiene que ver con proyectos propios de las mujeres, ¿no? Entonces, eso era lo que quería como traer a colación. Sí, adelante. Buenas tardes. Bueno, me perdí el principio de los comentarios de Roxana. Yo sí tenía algunos comentarios o como sugerencias de que sigamos reflexionando, más que comentarios en varios puntos. Uno es con lo que terminó María Mercedes, por ejemplo, de que no debemos fragmentar, que tratemos de ver la integralidad de la persona, y creo que
ese es el ejercicio más difícil que podemos hacer, ¿verdad? Precisamente lo demuestra las mesas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la intersección entre género y lo que se llama diversidad sexual, que a mí no me gusta ese nombre, y voy a decir por qué después, o género y discapacidad, género y, cuando en realidad hay mucho más intersecciones en cualquiera de los casos. O sea, cuando estamos hablando de una mujer con discapacidad, hay otros factores que también intervienen, no solo el género, ¿verdad? La clase, la ubicación geográfica, todo esto también afecta. Entonces no podemos como creer que solo son dos, las intersecciones son mucho más, pero a veces por cuestiones pedagógicas o de práctica, pues tenemos que dividirlo así para profundizar en uno de los dos, en una de las intersecciones, pero generalmente son mucho más. Es nada más para que tengan presente eso, que no es tan fácil, así como que siempre nada más hay que pensar en el género y la discapacidad, el género y la etnia. No, siempre hay más factores: la edad, la raza, la clase social, el estatus migratorio, etcétera. Y que dentro, como les decía en la ponencia del primer día, también hay esos factores de discriminación, pueden causar también privilegios para otros grupos que pueden ser discriminados por razón de género y discapacidad, pero no puede causar privilegio con relación a la clase social, a la etnia, etcétera. Entonces eso hay que verlo a la hora de juzgar también. En cuanto a nombres, ¿verdad? Diversidad sexual a mí no me gusta porque y yo sé que esos ya son nombres que se han auto dado los grupos LGBT, pero es que diversidad sexual somos todos, o sea, diversos, así como cuando nos llamamos diferentes o diversas, ¿diversas a quién? ¿Diferentes a quién? O sea, todos somos igualmente diferentes, todos somos diversos, los unos de los otros. La heterosexualidad no es la norma, o no debería ser la norma, y entonces todos somos igualmente diversos sexuales, seamos de lo que seamos o no ejerzamos ninguna sexualidad como las viejitas como yo. Y después otra cosa que me llamó así la atención es que, y esto pasa mucho con la discapacidad, que como que siempre veo así como una frasecita que se le agrega que les puede afectar a las personas con discapacidad. Es que debemos estar pensando en la discapacidad, aunque no tengamos a una persona con discapacidad frente a nosotros. O sea, ¿cuál es ese sujeto que queremos llegar, que de veras incluye a todas las personas, ¿verdad? Entonces hay que ir pensando cuáles son las estructuras, cuáles son las leyes, etcétera, que necesitemos, aunque no tengamos enfrente o aunque no seamos una persona con discapacidad. Otro que quería decir es que tratemos de dos cosas: de dejar de usar el término equidad de género. Ya muchos estados se han dado cuenta y han cambiado. Lo que queremos es la igualdad de género, no la equidad de género. La equidad de género fue una estrategia de los países conservadores para no otorgar igualdad a las mujeres, y es una palabra que ni viene del lenguaje de derechos humanos, no está en ningún instrumento legal de derechos humanos, no existe. La palabra es una palabra que cada estado le da el significado que quiera, y entonces, por ejemplo, en los países bajo las leyes islámicas les encanta lo de equidad, porque así pueden mantener todas esas discriminaciones contra las mujeres, porque equidad significa lo justo, ¿verdad? Lo que es justo, pero lo justo ¿de acuerdo a quién? Entonces es de acuerdo a que, como las mujeres no tienen por qué heredar tierra, por ejemplo, porque nunca van a tener que mantener una familia. Entonces es equitativo que no sean propietarias de la tierra, y así lo dicen en Naciones Unidas abiertamente, etcétera. El término correcto es igualdad de género, y a eso tenemos que ir, y yo estaba hasta proponiendo en Naciones Unidas que le diéramos un reconocimiento al Congreso de México por cambiar el nombre, porque se llamaba la Comisión de Equidad de Género, y hicieron un acto oficial grande y le cambiaron el nombre a la Comisión de la Igualdad de Género, y fue un momento bien bonito porque pudieron explicar por qué,
porque la igualdad es el sueño, es el logro y es lo que exigen los instrumentos internacionales de derechos humanos, la igualdad y no la equidad. El último, que era una cosa más. Ah, sí, el último que quería decir en esto, que también lo dije en la ponencia, es que hagamos un esfuerzo aquí en el encuentro de magistradas por usar el lenguaje inclusivo, por usar el lenguaje femenino, porque de verdad que invisibiliza. O sea, si decimos los magistrados, si decimos los jueces, si decimos eso, en la mente de la gente son hombres. Y hicimos ese ejercicio en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con niños y niñas y les pusimos todo en masculino y lo dibujaron en masculino. O sea, ¿quién tiene derecho a la educación? ¿Verdad? ¿Quién tiene derecho a trabajar? ¿Sí? El hombre trabajador. O sea, el lenguaje es muy importante. Así como también queremos eliminar los estereotipos étnicos, raciales, etcétera, tenemos que eliminar al universal masculino, porque es importante. Y cuesta muchísimo. Yo tengo 40 años de estar tratando de quitarme el lenguaje masculino. No es fácil. A cada rato digo, uno piensa y yo... ¡ah! ¿Verdad? Pero sí podemos hacerlo. Hicimos en un grupo que teníamos en Costa Rica hace muchos años, cada vez que hablábamos en masculino teníamos que poner 100 pesos. Y entonces, y claro, después teníamos unas fiestas maravillosas porque todas caíamos en el problema, pero sí como hacer un esfuerzo por usar, porque vieran que de veras empiezan a ver que hay mujeres en todas las carreras, que hay mujeres en todos los estados, como que si lo empezás a decir, ves que sí hubo mujeres en la historia, siempre hubo mujeres que hicieron muchas cosas y podemos seguir visibilizándonos y fortaleciéndonos mutuamente. Y de ahí ahora me acuerdo que hablando del lenguaje, fraternalmente, viene de la palabra frater, que es hermano masculino. Entonces, cuando estamos hablando de la hermandad entre las mujeres, no podemos decir fraternalmente, no podemos decir con fraternidad, es sororidad o soridad, porque eso es lo que es la hermandad entre mujeres. Y eso es importante, porque si estamos hablando solo de las magistradas y firmamos fraternalmente, es como de nuevo otra vez, como que la verdadera hermandad solo puede estar entre lo masculino. Entonces, bueno, en el próximo encuentro ya estaba pensando, en mi próximo encuentro voy a hacer una ponencia sobre el lenguaje sexista y nada de derecho. Bueno, eso es. Gracias. Muchas gracias. ¿Me habían pedido la palabra por acá? ¿Acá? Buenas tardes. Soy Ana Ferrer, vengo de España y he sido miembro de la Mesa 3, hablando sobre la posición de las mujeres migrantes frente a la justicia. Respecto a la indicación que has hecho, Rosana, me parece muy interesante y lo hemos abordado como una de las características de la migración, ese mantenimiento de redes transnacionales. Precisamente es una de las características de este fenómeno de la migración femenina, que además tiene que soportar, en muchos casos, como ya se puso de manifiesto en alguna de las ponencias, el reproche de sus propios familiares en los países de origen en las que se les atribuye el abandono. Lo que pasa que, habiendo valorado ese factor como una de las características de la migración femenina, la Mesa nos hemos planteado como objetivo elaborar una serie de propuestas que convergieran en la posibilidad de obtener políticas concretas para ir alcanzando algunos logros específicos. Y por eso las hemos redactado en ese sentido. Hemos valorado esa realidad y la hemos valorado muy especialmente a la hora de proponer la configuración de una orden de protección iberoamericana similar a la europea, porque hemos valorado que uno de los factores esenciales que cercena la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva de las mujeres migrantes en los países de acogida es el déficit de protección que se articula a través de estas medidas que, con una configuración transnacional,
le brindarían esa protección, incluso en el supuesto de que por la existencia de esas vinculaciones familiares regresaran a su país de origen, donde además de mantener esos vínculos familiares es posible que también los mantenga el agresor, con lo cual la efectividad es doble. Esa es la razón por la que hemos elaborado la conclusión tal y como la ha explicado Julia. Y ya quiero aprovechar la ocasión, porque no he tenido oportunidad con anterioridad, en agradecer a la Fundación Justicia y Género y al Poder Judicial de Chile la invitación a participar en este encuentro. Ha sido la primera vez que participo, no es extraño porque mi incorporación al Tribunal Supremo de España ha sido muy reciente y desde luego me voy convencida de lo que ella traía, de la idea que ella traía. Es un foro inmejorable para puesta en común y establecer conclusiones que van a ser muy útiles en el desarrollo de toda nuestra función y sobre todo en el mantenimiento de esa perspectiva de género que no podemos olvidar allá donde nos encontremos. Gracias. Muchas gracias, magistrado. ¿Tenemos a alguien más allá? Necesito un micrófono. Un micrófono. Un micrófono, por favor. Muchas gracias. Bueno, no pude por razones laborales llegar a la exposición de todas las mesas, pero quisiera subrayar aquello que señaló Alda. Me pareció tremendamente importante esto de las interseccionalidades múltiples, que quede reflejado en el quehacer de las magistradas y también en los documentos que se elaboren, ya que desde la perspectiva que me tocó exponer ayer, discapacidad por razones de tiempo, no pude decir que muchas veces se acostumbra a ver como islas dentro de los derechos humanos ciertas particularidades, dentro del mismo, la perspectiva de género, ciertas particularidades. Y la idea es que debemos hoy día, en el siglo XXI, considerar como estándares integrados dentro de toda la órbita de los derechos humanos, la perspectiva de las mujeres, la perspectiva de género, pero desde sus diversas aristas. Este hilado fino de los derechos humanos, que no tiene un sesgo homogeneizador. Entonces, eso es un tema importante. Y también el tema del lenguaje. A lo que respecta a discapacidad, eliminar todas aquellas temáticas de las que sufren, a las que padecen discapacidad, porque eso lo transforma también en sí mismo, socava a quien es la sujeta de derecho en este caso, y es importante y comparto plenamente la buena utilización del lenguaje. Y espero que en la presentación del grupo respectivo y en las conclusiones se haya podido recoger la importancia del concepto de apoyos personalizados y ajustes razonables. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, observación? Entonces, a continuación, ¿sí? De la última intervención, en lo que hace al lenguaje o al abordamiento de temas especiales o muy subespeciales, digamos, como es la asociación de los grupos que se denominan diversidad sexual en relación al tema de la enfoque, pues, de la feminidad. Pero no podemos perder de vista, porque por la importancia y la relevancia de este encuentro, donde tan distinguidas autoridades estamos pensando, reflexionando y opinando, el hecho de que
en el mundo todavía existen escenarios de violencia que no solamente tienen que ver con violencia intrafamiliar, con discriminación, con ausencia de políticas públicas que favorezcan un clima de respeto a los derechos humanos, sean hombres, mujeres, adolescentes, niños o niñas. Y que precisamente los niños, niñas, adolescentes y las personas que tienen alguna discapacidad son quienes son mayormente vulnerables en los escenarios donde hay conflictos de diversa naturaleza, como son las zonas donde hay actividad de crimen organizado, secuestro, extorsión, desapariciones, o sea, por conflictos fronterizos o de cualquier índole. Y por eso no deberíamos de dejar pasar la oportunidad para decir de que instamos a todos los jefes de Estado y a quienes detenten autoridad en las expresiones de integración regional para exigir la paz como una condición fundamental para que podamos gozar de libertades, de garantías, de derechos humanos en general. Muchas gracias. A continuación, entonces, quisiera ofrecerle la palabra a la ministra de la Corte Suprema de Justicia de Chile, señora Andrea Muñoz. Muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente etapa de nuestra agenda, que tiene que ver con revisar la declaración que vamos a hacer del encuentro, muchas personas hemos conversado durante estos días de que sería muy importante hacer un reconocimiento especial a dos mujeres magistradas de países que formaban parte de este encuentro y que nos han dejado en el último tiempo, pero que han sin duda dejado también una huella imborrable en todos nosotros porque han sido personas relevantes en el tema del género y acceso a la justicia, han contribuido a formar muchas de sus magistradas en sus propios lugares, y es así como yo quiero nombrar a dos personas que fallecieron efectivamente este año, que son significativas, y le quiero pedir a las magistradas de sus respectivos países que nos regalen un minutito contando, haciendo una semblanza pequeña acerca de quiénes eran y cómo las vamos a recordar. Me refiero a la magistrada nicaragüense Ligia Molina Argüello, que era miembro de la Corte Suprema Paraguaya y, según entiendo, presidenta del Tribunal de la primera sala de la Corte, y me refiero también a Carmen Aljibay, argentina. Entonces vamos a pedirle a Juana Méndez, nicaragüense, y luego a Graciela Varela, que nos aporten entonces una pequeña reseña, semblanza de estas mujeres señeras. Gracias. Nuevamente, buenas tardes y gracias por la oportunidad. Sí, agradeciendo la sensibilidad y el recordatorio, la oportunidad de este brevísimo homenaje que ha sido a instancia de la doctora Alda Roxana Rodrigo de la Fundación Justicia y Género. Desde Chile, esta gran patria de un gran hombre como fue Salvador Allende. Y Ligia Victoria Molina Argüello, magistrada por muchos años de la Corte Suprema de Justicia, prototipo de la mujer nicaragüense y seguramente latinoamericana, que enviudó a temprana edad, educó a todos sus hijos como profesionales, se formó en una universidad, se especializó, realizó actividades académicas, desempeñó diversas funciones públicas, entre otras fue diputada de nuestra Asamblea Nacional. En toda su vida, desde joven, comprometida con nuestro proceso revolucionario sandinista,
Se desempeñó por unos 25 años como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Presidió la comisión para formular y sistematizar un código de ética y la creación de una medalla para reconocer un servicio con ética y de anticorrupción, la que se le entregó por primera vez post-mortem a ella misma. Presidió la comisión y trabajos en los últimos años para la formulación de un nuevo código de procedimiento civil, el cual precisamente había sido dictaminado el día de su muerte, el pasado jueves 20, creo que era, de noviembre. Fue miembro de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua y recientemente había sido electa presidenta de la Sala Civil. Muy comprometida y consecuente con la nueva construcción de cultura de género. Y también defendía, por decirlo en palabras sencillas, como una fiera los espacios de poder de las mujeres. Se desempeñó con mucha ética, rectitud y relaciones muy fraternas con sus compañeras de trabajo, con sus compañeros de trabajo subordinados y sus pares. Y bueno, pedimos un minuto de silencio, por favor, de pie, para rendirle homenaje a Ligia Molina Argüello, que nos ha dejado. Gracias. Bueno, quiero agradecer en primer lugar la posibilidad de recordar a la doctora Carmen Argibay, quien ha sido una destacada jurista, jueza de tribunales internacionales, ministra de nuestro más alto Tribunal de Justicia de la Nación Argentina, pero sobre todo quiero recordarla como una defensora incansable de la independencia judicial, defensora incansable de los derechos humanos y fundamentalmente de los derechos humanos de la mujer. Una de las últimas labores destacadas que ha tenido la doctora Carmen Argibay ha sido la creación de la Comisión de la Mujer, dependiente de la Corte Suprema, de la cual tuve el honor de colaborar. Y a través de esa comisión, una de las funciones más importantes de la comisión ha sido capacitar y formar a todos los integrantes del Poder Judicial en políticas de perspectiva de género. Quiero también recordarla porque he perdido uno de los principales referentes que he tenido yo en el Poder Judicial. Por Carmen, pido en este momento un minuto de silencio. Agradezco a las dos magistradas que nos han permitido tener este momento tan emotivo y yo me reservo el último reconocimiento que también queremos hacer como foro internacional a Alda Facio por su nombramiento, por su elección
como miembro del grupo de expertas de la cuestión sobre discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cargo que ejerce a partir de junio de este año y que realmente es una elección muy merecida. Así que yo para ella pido un gran aplauso. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy muy conmovida con el reconocimiento y muy contenta de estar en el grupo, porque es en realidad mucho lo que se puede hacer desde diferentes posiciones de poder en el mundo, y fue una sorpresa para mí, porque yo no había dicho que nunca más volvía a tratar de ser electa en nada en Naciones Unidas, porque nunca salí electa, y había tratado de ser, o sea, fui candidata a relatora especial en violencia contra las mujeres, fui candidata para relatora especial de defensores y defensoras, y entonces dije, no, yo nunca más. Y cuando esta vez que no lo estaba ni buscando, me eligieron sin que yo me diera cuenta. Entonces, pues estoy realmente muy contenta, y contenta porque hemos logrado, en el poquito tiempo que tengo de estar ahí, hemos logrado por lo menos frenar leyes que iban a ser muy negativas para las mujeres, como una ley propuesta en Qatar para bajar la edad de matrimonio a 9 años para las mujeres. Y eso es una cuestión que está pasando mucho en el mundo. También que no fue solo en nuestro trabajo, pero que se frenara la derogación de la permisión del aborto en España. También hicimos una labor ahí de mucho lobby con el gobierno español, y también hemos logrado, ahora me acaban de avisar que acabo de recibir un correo que nos mandaron una carta diciéndole que debido a nuestro lobby no van a seguir con la institucionalización de la ley Sharia en Inglaterra. Entonces son cosas que se van logrando y que juntas podemos hacer más, y por eso también quiero que sepan que existimos, porque casi nadie sabe, y que pueden enviarnos información de algo que va a pasar en el país o algo que ya pasó, y que podemos entonces, a diferencia del comité CEDAW, podemos actuar sin necesidad de que hayan ni ratificado ninguna convención. Podemos actuar, no que nos van a hacer caso, eso es otra cosa, pero por lo menos podemos ponerlos en vergüenza si no acatan, porque podemos a los 3 meses, si el Estado no nos ha hecho caso, podemos publicar la carta que hemos enviado, la información que hemos enviado, y así tratar de que cambie, pero también podemos apoyar en hacer argumentación jurídica para los casos que estamos viendo, que más y más, porque hay un retroceso en el mundo en cuanto a los derechos de las mujeres, ¿verdad? Hay una reacción, lo que llaman en inglés un backlash, y se está, de verdad, lo estamos viendo en todo el mundo, y tenemos que unirnos más que nunca para si no avanzar, frenar este backlash que viene fuerte. Gracias. Muchas gracias. Entonces, a continuación, daremos inicio a la revisión de la Declaración de Santiago. En unos segundos me dicen más. Bueno, se entiende que ha sido distribuido, mientras hacemos la parte de implementación práctica, se le repartió por el mismo Rodrigo a cada una de las magistradas una copia de la declaración, pidiendo que tuvieran
la libertad de poder hacer las observaciones o comentarios que fuera necesario. Yo entiendo que en este momento Rodrigo no se ha sentado aquí con nosotros justamente porque estuvo recogiendo las observaciones y vamos a ver de qué manera podemos recoger, si no todas, algunas, desde luego todo lo que sea cuestiones de forma, porque no nos vamos a poner de acuerdo entre 30 personas en las comas y en los puntos y demás, se lo vamos a dejar para que el equipo técnico lo haga, y probablemente sí nos haremos cargo de las que sean más sustantivas y que sea, digamos, algo que la plenaria estime que es necesario. Nosotros trabajamos anoche hasta altas horas de la madrugada intensamente queriendo recoger un primer borrador que nos presentó la Secretaría Técnica, pero vamos a ver entonces cómo avanzamos en esto.